Segundo segmento del programa, a lo largo del mismo, nos acompaña y nos acompañará el doctor Ramiro Mitre, especialista en el tema autismo. Estás haciendo una maestría en autismo en España, Ramiro, qué bueno. Sí. ¿En qué momento estudias? No lo sé. A veces no entiendo cómo me dan las horas del día porque dirijo mi centro, doy clases en 3 facultades, estoy haciendo la maestría, investigaciones, porque además en mi centro tenemos un equipo de investigación y todo el trabajo que conlleva acompañar a los niños, a las familias, a los terapeutas. Yo creo que tiene que ver con la pasión que me genera esto, entonces al no tomarlo como un trabajo, para mí es un placer hacer esto, entonces el tiempo se encuentra. ¿Aumentaron los casos o crecieron las consultas? ¿O ambas cosas? Es una excelente pregunta y tiene que ver un poquito con esto que hablábamos de la prevalencia. Se cree que son las dos cosas. Por un lado hay una prevalencia mayor porque las mismas estadísticas lo muestran, pero por otro lado también hay una reidentificación de algunas condiciones que antes se englobaban dentro de otras nomenclaturas que no eran autismo. Antes la palabra autismo no existía, entonces había casos que terminaban diagnosticándose como psicosis o como algunas otras etiquetas, pero también se sospecha de que hay un crecimiento mayor porque más allá de que se consulte o no, que se llegue al diagnóstico, hay cada vez más y los vemos en el día a día. Entonces es un poco de las dos cosas. Antes de entrar al verdadero o falso al cual ha accedido el doctor Mitre, tengo que hacerte la pregunta. La llegada de un hijo con autismo es el final de la familia Ingalls. Ajá. Otra muy buena pregunta. Vos sabés que estuve consultando a los chicos, a los mucho más jóvenes que yo y más jóvenes que vos, es decir, 2 generaciones abajo mía. Y le digo, vos sabés que para nosotros, nuestro ideal era familia Ingalls. Es decir, ¿pero por qué? Porque la señora era muy bonita, porque sus hijos eran todos buenos y además muy bonitas. El tipo, el laburante, honesto, extraordinario, tenían problemas y los charlaban y los solucionaban. Eran solidarios con los otros y nunca actuaban de mala fe. Encima eran religiosos y eso les daba todo un apoyo espiritual. ¿Quién no deseaba eso? Juntarse con una mujer bonita, yo hombre hablo, ¿no? Imagino con una mujer, un caballero trabajador y lindo, y que surja así. Y uno de los chicos, pues le digo, che, para ustedes, hoy, ¿quién es esa familia Ingalls mía? Y uno me dice, los Simpson. Está bien. La pregunta creo que sería, si bien ese quizás era el deseo, ¿quién lo lograba? No, nadie. Ahí está. Entonces, una cuestión es el ideal o lo que se nos impone culturalmente y otra cosa es lo que realmente sucede. Uno lo puede tomar y tiene que ver con creencias personales. Así como hace un tiempo atrás, y no estamos hablando de muchos años, que una familia o un matrimonio se divorciara, era un estigma social increíble y las personas divorciadas la pasaban muy mal porque tenían que lidiar con la mirada ajena que los castigaba. ¿Querés que te lo cuente? Bueno, No, es así. Hoy en día eso cambió, entonces hoy a nadie se le ocurre pensar que por el hecho de que haya un divorcio se termina la vida. Creo que de a poco va a pasar lo mismo, o espero, y por eso trabajo en realidad, en algún momento va a pasar lo mismo con el autismo. De a poquito se va cambiando. Antes, cuando se daba un diagnóstico, los papás inmediatamente se largaban a llorar y era todo un proceso de duelo terrible. Hoy en día, no te digo que es una noticia agradable, pero se procesa de otra manera, hay otra conciencia al respecto. Entonces, yo creo que tiene que ver más con cómo uno se para frente a esto y de hecho, permitime que te cuente una investigación que terminamos, está recién salida del horno, la vamos a presentar en un congreso en breve. Investigamos cuál era la percepción que la familia tenía del autismo y cómo incidía en su calidad de vida.
Entonces, separamos a las familias de acuerdo a las creencias que tenían. Hay algunas familias que piensan que el autismo está más del lado de la patología, que es una cuestión negativa, que es como una carga, como algo con lo que se tiene que lidiar. Y hay familias que lo toman como una condición, como algo más, como que sus hijos son diferentes, pero eso no hace que sean menos. Y ya el punto de partida es diferente. Entonces, lo que nosotros estudiamos es cómo se dan las relaciones entre esas familias, cómo se vive el día a día, con cuántos apoyos cuentan. Y descubrimos algo que era lo que pensábamos, pero no imaginábamos que tenía tanto peso, que es que independientemente del nivel de severidad del chico, o sea, las familias con las que trabajamos tenían 3 niveles de severidad, o sea, un nivel de severidad muy alto. El nivel de severidad tiene que ver con la cantidad de ayuda que necesita la persona para valerse por sí misma. Y otras familias tenían un hijo con nivel de severidad relativamente bajo. Independientemente de ese nivel de severidad, no tenía que ver la calidad de vida con esa característica, sino con lo que la familia piensa respecto del autismo, o sea, con la concepción que tiene. Las familias que piensan que el autismo es más del orden de una condición y que lo viven como algo no tan negativo, son mucho más felices, tienen mejor relación entre los miembros de su familia, tienen mejor relación con su comunidad, tienen más apoyos que el resto de las personas. Y puntualmente no incide el nivel de severidad que tenga el chico. O sea que no importa tanto qué tan difícil sea la vida de esa persona como cómo yo me paro frente a esa situación. Entonces, el hecho de tener un diagnóstico de autismo en la familia no necesariamente implica que se caiga este sueño de tener una familia feliz. No implica, el autismo no implica que la familia no tenga que ser feliz. El autismo... No te la anoté esta pregunta, pero se me ocurrió ahora, permíteme, Ramiro. ¿Es transversal? ¿Se da en todas las clases? ¿O hay una prevalencia, por malnutrición de segunda o tercera generación, como dice hoy el CONIN? No, acá puede darse más. ¿O es transversal la cosa? Es universal, está estudiado en muchas culturas, en distintos países, como decíamos antes, en distintos niveles socioeconómicos y distintos niveles de desarrollo de los países, y la prevalencia es la misma. Incluso se han hecho algunos pequeños estudios aislados, porque es muy difícil acceder a ellos, en culturas totalmente diferentes a las occidentales. Ahí recuerdo uno puntualmente que se había hecho con una tribu, no recuerdo si de África o del Amazonas, y los niveles de prevalencia eran los mismos. O sea que no tiene que ver con factores más específicos. Otra preguntita que me quedó, porque si no, después me voy a olvidar, Ramiro. ¿Por qué una mujer cada 4 hombres? ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay algún estudio? Hay muchas hipótesis. Perfecto. Eso quería decir. Ayer puntualmente llegó un mail de la Sociedad Internacional de Autismo en el que hay un estudio muy prometedor, pero bueno, cada tanto salen estudios muy prometedores y después es muy difícil llegar a acuerdos inequívocos. Sí. Se sospecha de varios factores. Puntualmente lo que esta investigación transmitía ayer tenía que ver con un gen específico que se despierta y que es transmitido por vía paterna. Entonces, esto explicaría de alguna manera por qué hay más prevalencia de varones que de mujeres. Hay otras teorías que hablan del desarrollo intrauterino del líquido cefalorraquídeo, que en los varones son cuestiones médicas. Yo trato de explicarlo con mis palabras porque tampoco llego a comprender bien los alcances, pero el desarrollo del líquido cefalorraquídeo es mayor. Y hay algunas cuestiones que a nivel cerebral influyen y por eso también hay mayor prevalencia de varones. En algún momento se sospechaba también de componentes relacionados con la testosterona. A ciencia cierta no hay nada. Sí se sabe que la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, autismo, trastorno por déficit de atención, trastornos específicos del lenguaje, trastorno de la coordinación motora, tienen una prevalencia mayor en varones. Todo, y hay un componente del lóbulo frontal que es un factor común en todos estos trastornos. Entonces la mayoría de los estudios vienen por ese lado. ¿Arrancamos con el verdadero o falso? Vamos. Hoja 2, doctor. Bien. Hoja 2. Verdadero o falso. Esto está tomado, es un resumen que hicimos con el equipo de producción respecto de todas las cosas que aparecen en Internet. Traducidas, compactadas en una pregunta para saber qué tan verdadero, qué tan falso. Verdadero o falso. Se dice que los compañeros de grado de un niño con autismo, de una persona con autismo, son más solidarios y comprensivos
que gran parte de su familia real. Verdadero y falso. Decíamos al principio que nunca vamos a encontrar a dos personas iguales con autismo, nunca vamos a encontrar a dos familias iguales, entonces no podemos hacer una generalización de casos aislados. Yo te puedo hablar desde la experiencia y desde lo que he visto a lo largo de toda mi carrera, y hay muchas familias que tienen un nivel de comprensión bajo, que no logran aceptar del todo la condición de sus hijos, y que entonces muchos compañeros o muchos amigos terminan siendo más comprensivos, pero también te puedo hablar de la mayoría de los casos que es al revés. La familia es generalmente quien acepta más y a veces las trabas aparecen en relación con lo social. ¿La familia estricta o la familia amplia? Hay de todo. A veces la familia estricta, a veces la familia ampliada, a veces dentro del seno familiar hay dificultades con la familia ampliada que no llega a entender, a veces es al revés, la familia ampliada es la que le dice a los papás, che, fíjate que me parece, y los papás no pueden aceptar. Las variables que se dan son en cualquier muchísimas. Familia con cualquier tema. Exactamente. Y esto los padres de ella lo entienden, no, mis padres no tanto, tu hermano nos da una mano, pero tu otro hermano no apareció más. Es decir, toda esa mezcla normal. Tal cual. Que se da con cualquier otra cosa. Con cualquier tema. Lo más importante me parece... Incluso con la grieta en la política. Totalmente, con lo que se te ocurra. Digamos, estamos hablando de seres humanos, entonces es transversal a todo esto. Lo más importante me parece es que tenemos que hacer hincapié en la importancia que tiene que los chicos, y sobre todo en edades tempranas, entiendan que el autismo es una parte más de la diversidad y que las personas con autismo están en nuestra sociedad y que no tiene nada de malo poder convivir con una persona con autismo. Y en general, cuando se hacen trabajos de inclusión desde jardín de infantes, de primer grado, esos chicos marcan un camino súper positivo para las personas con autismo. Se sienten mucho más incluidos, muchos desarrollan amistades, incluso a pesar de que haya chicos que no tienen un nivel de comunicación verbal alto. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos a nivel de educación y que parte de los adultos. Pues si los adultos somos los primeros que juzgamos o que hacemos notar las diferencias, los chicos lo viven. En cambio, si enseñamos a respetar las diferencias desde un primer momento, va a ser todo muchísimo más fácil para las personas con alguna condición. Mirá todos los que nos queda. Quédate, Quédate, por favor, Ramiro. El doctor Ramiro Mitre. Hoy hablamos de autismo. Señores, ya volvemos.